Generaciones Me, creando comunicación. Compañeros, gracias por ese recibimiento a esta entrañable división de mi casa. Pues bien, a 3 años y 7 meses de este conflicto que nos ha costado tanto a tantos y tantas que formamos parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy nos acercamos a esa meta que es la solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero no ha sido fácil, no ha sido sencillo, y nos ha implicado una serie de trabajos que van más allá de lo que tradicionalmente se entiende como el trabajo de un sindicato, como de un grupo de trabajadores que defienden una serie de derechos, una serie de conquistas obtenidas a lo largo de la historia, casi un siglo de historia en el caso de nuestro sindicato. Si algo hemos aprendido durante estos 3 años, más de 3 años y medio de lucha de quienes estamos y formamos parte de la resistencia, activos y jubilados, es que no nos podemos circunscribir a un solo elemento que es nuestro contrato colectivo de trabajo o que es el contexto laboral de la Ley Federal del Trabajo, etc. Si algo hemos aprendido durante este conflicto es que nuestra lucha se tiene que diversificar, tiene que romper barreras, tiene que cruzar fronteras, como se hizo recientemente con la caravana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es precisamente ese tema de derechos humanos el que se ha convertido en un eje fundamental de nuestro trabajo. Ustedes recordarán, el año pasado se hizo una reforma constitucional con la cual los derechos humanos se elevan a rango constitucional. Esto es una cuestión inédita en la historia de nuestro país. Como sabemos también, las cuestiones laborales no eran contempladas por las organizaciones de derechos humanos en México. ¿Por qué? Porque decían que existe una instancia que es la Secretaría de Trabajo y ella es la que se encarga de atender los problemas laborales. Al hacerse esta reforma constitucional y al convertirse los derechos laborales en derechos humanos, se abre una nueva puerta de lucha para nuestra organización y para todos los trabajadores y trabajadoras de este país. En ese sentido, hay que recordar que la queja que se lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte de la lucha, es la continuación de la lucha después de esa revocación inhumana, hay que decirlo así, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 30 de enero, cuando se revoca el amparo que nos daba ya la solución el patrón sustituto en Comisión Federal de Electricidad. Y creemos, confiamos, que el área de derechos humanos es un espacio en donde podemos tener un triunfo muy importante para nuestra lucha, pero que también podemos ser los pioneros en una lucha en la defensa de los derechos de todos los trabajadores de este país. Y podemos marcar una vanguardia. En ese sentido, y a propuesta de nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, hemos elaborado ya un proyecto que se está constituyendo propiamente en una asociación civil, en una organización no gubernamental, ONG, en defensa de los derechos humanos. Ya nos fue otorgada la constancia por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la Asociación Civil por los Derechos y la Justicia de los Trabajadores. Asociación Civil por la Defensa de los Derechos Humanos Laborales de todos los mexicanos. Y esta organización es pionera en ese sentido de la lucha de los derechos humanos. Es un primer paso muy importante que estamos dando para ampliar el margen de acción de nuestro sindicato, para poder establecer lazos de alianza con otras organizaciones de trabajadores y para poder defender también a aquellos y aquellas que no pertenecen a una organización, que no tienen la fortuna de pertenecer a una gran familia como es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y por eso, camaradas, nos sentimos muy orgullosos de que ese sea parte de nuestro programa de trabajo como dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero expandiéndonos hacia otros territorios en los que vamos a ser pioneros, porque no existe en el país otra organización de este tipo. Nos parece por eso muy importante que todas las alianzas que estamos estableciendo se refuercen día con día, paso con paso, como ocurrió el día de hoy en esta actividad que desarrollamos allá en Huachinango. El hecho de contar con el apoyo de un grupo de comerciantes que forman parte de la Cámara Nacional de Comercio es un elemento también fundamental para seguir ejerciendo presión y para salirnos del marco de nuestro propio conflicto y estar conscientes de que allá afuera los problemas son muchos y atañen a muchas otras organizaciones y a muchos otros sectores y no solamente laborales.
Los comerciantes son precisamente uno de esos aliados con los que debemos reforzar esos lazos. Son usuarios también del servicio público de energía eléctrica y no se trata de grandes potentados o millonarios que tienen negocios por todo el país y que pueden darse el lujo de pactar con el gobierno el no pago del uso de impuestos. Son comerciantes, muchos de ellos, que con generaciones de trabajo, de familias, con el sudor de su frente, han logrado poner un negocio y hoy se ven amenazados también por las altas tarifas de energía eléctrica. Por eso, la actividad de hoy reviste una gran importancia para todos nosotros, porque sabemos que esos usuarios son a quienes les vamos a tener que atender una vez que se resuelva nuestro conflicto y tendremos que atenderlos de la mejor manera posible. En ese sentido, comentarles también que allá en la Ciudad de México, nuestro recinto sindical de Insurgentes 98, se ha instalado ya de manera oficial un módulo de atención a los usuarios en el lobby, es decir, en la planta baja de nuestro sindicato, en donde se le da ya directamente la atención a los usuarios. Estamos concentrando esa atención para hacerlo de la manera más dinámica, pero no solamente, y esto es muy importante que lo remarquemos, no solamente como gestores de un servicio. No se trata únicamente de que el usuario llegue, se le llene un formato de queja y después el usuario se olvide de esa situación hasta que haya que llamarle para que recoja su acuse de recibo y de ahí hasta que tenga la audiencia con la Profeco. No, se trata de crear una cadena de relación con el usuario en donde podamos politizarlo. No somos gestores de servicios, somos luchadores sociales, somos trabajadores en resistencia. Y por eso mismo es importante que hagamos entender a nuestros usuarios que su problema es el de todos los que formamos parte de ese consumo de energía eléctrica en este país. El Sindicato Mexicano de Electricistas no está buscando únicamente el apoyo del usuario para el SME. Lo que buscamos es una labor conjunta para bajar esos abusos, para detener esos abusos por parte del gobierno a través de esta mal llamada empresa de clase mundial. Por eso debemos tener muy claro que el trabajo que realicemos con los usuarios tiene que ser no solo relacionado con la reconexión, no solo relacionado con la queja de la Profeco. Tiene que ser un trabajo de politización. Tenemos que convencerlos de que las condiciones en este país ya no dan para más y tenemos que buscar un cambio social, un cambio político y lógicamente un cambio económico. Por eso la labor que estamos desempeñando a través de la creación de este nuevo módulo de atención al usuario es un primer paso también que esperamos poco a poco llevar a otras regiones, incluso nuestras hermanas divisiones, para que la atención sea dinámica y profesional en el aspecto de la queja, pero que también sea netamente política, para que la gente empiece a pensar que el trabajo no tiene que hacerlo alguien más por ellos, que el trabajo, como lo hemos hecho nosotros los electricistas durante más de 3 años y medio, lo tenemos que organizar y crear nosotros, para que así los resultados sean los mejores para nosotros, resultados colectivos creados por un trabajo colectivo. Camaradas, ese es parte del esquema de trabajo que estamos realizando ya con nuestra organización, pero que tendremos que reforzar en los próximos meses. Y más allá de la resolución de nuestro conflicto, tenemos que ser conscientes que la defensa de los derechos humanos y el apoyo de nuestros usuarios del servicio de energía eléctrica no se van a quedar nada más ahí. Tenemos que seguir adelante para cambiar a nuestro país y para hacerlo un lugar digno para la vida y el desarrollo de las futuras generaciones. Muchas gracias, camaradas. En estos tiempos donde la libre expresión es oprimida por los medios de comunicación al servicio del fascismo, desde Necaxa se levanta una voz. Generaciones Me, una radio creando comunicación.